Orden de arresto. De Edward Phillips Oppenheim. Nicholas Gould, con sus lienzos, su caballete y su modesto equipaje atados detrás, y su perro Flip, sentado en el lugar vacío a su lado, conducía su coche ruidoso por los estrechos y tortuosos caminos, subiendo colinas imposibles y descendiendo a lo largo de tortuosos valles bordeados de pastos. Su propia fantasía lo había llevado hasta aquellas regiones. Más de una vez, se había sentado de espaldas a un árbol, con la pipa en la boca, dormitando. Una vez, había permanecido tendido durante una hora, en el borde del terreno comunal, a la sombra de un gran arbusto de aulagas, cuyo perfume de almendras se había infiltrado en sus sentidos, casi como un opiáceo, y le había hecho soñar. Fue un sueño extraño, no una fantasía de los sentidos, sino una reproducción vívida y fotográfica de un suceso real de su pasado. Se despertó de su sueño sobresaltado, con los sentidos en vilo, los músculos tensos y la emoción del peligro agitando su pulso. Miró a su alrededor casi con perplejidad. Todo parecía increíblemente diferente al mundo onírico del que ahora emergía. Poco a poco, desaparecieron de sus oídos el rugido apagado de la ciudad, el rostro decepcionado del inspector que estaba a su lado, balanceando unas esposas, la firme empuñadura de la pistola automática en sus dedos, su visión de aquella habitación vacía, con sus muebles viejos y destartalados, las montañas de libros y los ceniceros llenos de colillas de cigarrillos. Pero todo aquello solo había sido un sueño, un truco de la imaginación, un espejismo del cerebro. Ya completamente despierto, subió una vez más al coche, puso en marcha el motor y prosiguió su camino. De pronto, mientras subía una empinada colina, oyó el jadeo de la pequeña locomotora, que una vez al día, con un esfuerzo prodigioso, arrastraba un vagón de pasajeros y 3 vagones de mercancías, desde un cruce cercano al mar hasta la ciudad comercial de Benstapel. La vio aparecer y luego desaparecer de nuevo en un túnel, después de varios silbidos penetrantes. Más tarde, cuando Gould se detuvo un momento para dejar enfriar el motor, la locomotora salió nuevamente del túnel, subió jadeante la colina y lo adelantó. Con más chirridos y otra descarga de vapor, se detuvo tambaleándose en la pequeña estación, dejó a un solo pasajero, y tras un prolongado periodo de espera, arrancó de nuevo, esta vez con mayor facilidad, a lo largo de un tramo de vías casi plano. Pronto se separó de la carretera y desapareció de la vista. El único pasajero ya había salido de la estación, y después de echar un vistazo a la calle, se había echado al hombro un pesado paquete y había comenzado a caminar. Cuando lo alcanzó, Gould miró con curiosidad la figura un tanto inusual del hombre, que caminaba con paso firme. Era pequeño de estatura, vestía ropas oscuras que no parecían campestres, y llevaba un sombrero de fieltro negro y ala ancha, que, seguramente, debía estar destinado a un clérigo. Aparte de la singularidad de su atuendo, había una delicadeza general en su andar y sus movimientos, muy alejada de la robustez y dureza de la gente de esas tierras. El desconocido miró a su alrededor con cierta nostalgia, al oír el sonido del motor que se acercaba, y Gould, tras pasar junto a él, con un gesto alentador de la mano, se detuvo en la cima de la colina y esperó su llegada. ¿Quiere que le lleve?, gritó, asomándose por la ventanilla del coche. El hombre aceleró el paso y se acercó al automóvil con paso rápido. Gould se quedó atónito ante las arrugas de aquel rostro, la frente intelectual, la palidez de los delicados rasgos y el aire general de estar fuera de lugar en aquel entorno bucólico. Le atrajo la sonrisa recíproca de saludo, entre melancólica y humorística. «No pude detenerme en la colina», explicó Gould. «¿Puedo llevarle?» El hombre se liberó de su pesada carga. «Voy a Cuddington», dijo. «El pueblo vecino». Gould miró el mapa que había sacado de su bolsillo. «Yo también voy allí», anunció. «Le llevo, suba al coche». El hombre trepó al automóvil, para cierto disgusto de Flip. «Soy muy afortunado», murmuró, mirando la carretera con ojos cansados. «Es raro que haya tráfico por aquí. ¿Circula a menudo ese tren?»,
preguntó Gould mientras partían. Solo los días de mercado. Por lo demás, la gente de los alrededores rara vez sale del pueblo donde vive. Gould miró de reojo a su compañero, con curiosidad. ¿Párroco o maestro de escuela?, preguntó. Ninguna de las dos cosas, fue la respuesta casi cortante. De hecho, ambas son profesiones que detesto profundamente. ¿No es usted oriundo de estos lugares?, insistió Gould. No, no lo soy. Esa fue toda la conversación que mantuvieron los dos hombres, hasta que hubo transcurrido la mayor parte del viaje. Solo cuando estuvieron a 2 millas de su destino, y pudieron ver el pueblo, una pintoresca mezcla de casitas con jardines, que se extendían sobre la ladera de enfrente, Gould se dio la vuelta, e hizo un comentario casual. Pero de inmediato, se quedó nuevamente en silencio. Su compañero lo miraba, con una luz curiosa en sus profundos ojos castaños, una luz inquisitiva, casi de consternación. En un segundo, Gould se dio cuenta de que había algo familiar en esa frente ancha, y en ese cabello negro y crespo. «Ya casi hemos llegado», anunció el hombre. «Me bajaré y caminaré. Mi cabaña está muy cerca». «Tonterías», protestó Gould. «Tenemos un tramo fácil de 1 milla cuesta abajo, antes de empezar a subir hacia el pueblo. Le dejaré delante de su casa». El hombre se quitó el sombrero y se secó la frente. Era curioso que, aunque antes no había mostrado signos de acaloramiento, tras su agotadora subida de al menos media milla, las gotas de sudor perlaban ahora su frente. Gould apretó el acelerador, y bajaron la colina balanceándose. Al encontrar un tramo de camino inusualmente recto, subieron casi hasta el pueblo con el impulso de su carrera. El hombre se agachó para recoger su paquete. «Ahí es donde vivo», señaló. Gould detuvo el coche ante una verja, que daba a un terreno desierto, mitad huerto, mitad jardín, en el que las ramas de los árboles estaban dobladas por pequeñas manzanas sonrosadas. A través de él, un sendero conducía a unos escalones empinados, y más allá de un trecho de jardín lleno de flores, había una casita destartalada, cuya fachada estaba cubierta de enredaderas. Con el paquete bajo el brazo, el hombre bajó del automóvil y se quitó el sombrero. Parecía que le faltaba el aliento, pero miró a Gould a la cara. «Le agradezco mucho su amabilidad, señor», dijo. Y luego, señalando el caballete que descansaba en el asiento trasero del coche, añadió: «Le deseo, si me lo permite, mucho éxito en sus esfuerzos pictóricos. Al parecer, es usted un artista». Gould sonrió. «Son pocos los que me llamarían así», respondió. «He estropeado algunos lienzos en este hermoso país, pero creo que ni siquiera mi mejor amigo podría alabar mi obra. El suyo es, en cualquier caso, un pasatiempo agradable», concluyó el otro, mientras se daba la vuelta. «Le deseo un buen día, señor». Gould se tocó el sombrero en respuesta al saludo y siguió conduciendo hasta la posada. Mientras cenaba fiambre, arándanos y un queso excelente, comida que Flip compartió vorazmente, se encontró especulando ociosamente sobre el vago hilo de reminiscencia que había despertado en él la voz y los modales del silencioso hombre que había llevado en su coche. Existía un parecido, con alguien en quien alguna vez había estado interesado, pero la cadena de conexión se le escapaba. Gould fumaba su pipa perezosamente, junto a la ventana adornada con madreselvas, mirando afuera, escuchando los comentarios ocasionales de los grupos dispersos de jóvenes que paseaban por la calle, y observando de vez en cuando una luz que se encendía en la ladera de la colina. De pronto, el sonido de las voces en el salón del bar lo atrajo, y se dirigió hacia allí. Un pequeño grupo de 3 o 4 personas le dio la bienvenida de inmediato. Pidió una jarra de cerveza y se sentó en la cómoda silla que le asignaron. La casera tomó nota de los pedidos y la conversación volvió a derivar, en la curiosa forma inconexa de los círculos de aldea, hacia temas puramente locales. Hubo periodos de silencio reflexivo, interrumpidos abruptamente por comentarios de uno u otro, sobre la vaca del granjero Dunn o la segunda cría en la granja Thor.
Esta tarde he llevado a un vecino suyo de aspecto extraño, observó Nicholas Gould, interrumpiendo una de aquellas largas pausas. Lo he dejado en una casa de campo, que tiene un huerto delante, a la entrada del pueblo. El sastre dejó su pipa para responder. Ese es el señor Braithely. ¿Y quién es el señor Braithely? Preguntó Gould. Bueno, él es él, respondió el sastre, después de pensarlo un momento. Nadie sabe nada de ese hombre, pero parece ser una persona inofensiva, que pasa su tiempo como un párroco o un maestro de escuela, leyendo esos libros pesados, que no parecen ser de ninguna utilidad para nadie. Yo lo llamo un hombre de carácter poco sociable, comentó la posadera un poco resentida. No hay hombre ni mujer en kilómetros a la redonda, que haya vivido en el pueblo tanto tiempo como él, y que no haya cruzado nunca este umbral. Jamás le he visto beber un vaso de cerveza ni una copa de sidra, comentó otro del pequeño grupo. Te equivocas en eso, Bart, declaró el sastre. Cada temporada, el granjero Krask le envía una caja de sidra, y también recibe cajas de botellas que vienen desde Exeter, y que seguramente contienen vino. ¿Qué clase de vino podría estar bebiendo?, observó la casera, cuando vive en una cabaña, por 6 chelines y 6 peniques por semana, y el granjero Dunn, el propietario, se queda con las manzanas. Braithely, murmuró Gould. Es un nombre poco común. El pequeño grupo se disolvió temprano, y a las 9:30, Gould estaba en su habitación. Se detuvo un momento ante la ventana, y estaba a punto de empezar a desvestirse, cuando de pronto un destello iluminador de recuerdos ahuyentó toda su somnolencia. El sueño de la tarde volvió a él, con vívidos detalles. La habitación vacía, el fugitivo, la larga e infructuosa búsqueda en Berlín, en París, en Barcelona. Sus ojos relampaguearon. Estaba de nuevo en ese mundo remoto de acción, donde había pasado los últimos años de su vida. 6 años. Murmuró para sí mismo, después de 6 años. Abrió su maleta, buscó algo, y al encontrarlo, se lo metió en el bolsillo. Abajo, las voces del bar habían vuelto a oírse, cuando entraron un par de personas que habían llegado tarde. Nicholas Gould, lleno de un renovado espíritu de aventura, salió a la calle bañada por la luna, descendió la colina, atravesó la verja, recorrió el enmarañado sendero, bajó los escalones y se detuvo ante la antigua puerta pintada de verde. Había una luz brillando en la habitación de abajo, y Gould, aunque era un hombre valiente, se mostró cauteloso. Manteniéndose cerca de la pared, se inclinó hacia la ventana y miró dentro. Había una abertura en la cortina de muselina blanca, y el interior de la estancia era claramente visible. Era una sala de estar común y corriente, con techo de vigas y paredes enlucidas, pero sobre la mesa de roble había un jarrón con flores, cojines sobre las sillas antiguas, algunos grabados en las paredes, una estatuilla muy hermosa sobre la mesa, y libros, montones de libros, en todos los lugares posibles. El hombre estaba de pie, en actitud meditativa, con el brazo apoyado en la repisa de la chimenea, y desde algún lugar cercano, pero en un rincón invisible de la habitación, se oyó un leve y familiar clic, el clic de una máquina de escribir. Gould se deslizó de nuevo de su sitio, levantó el pestillo de la puerta con suavidad, y entró en la habitación. La mujer, que estaba sentada frente a la máquina de escribir, levantó la cabeza con una exclamación. Su compañero miró fijamente al intruso, pero sin cambiar de expresión. Sobre la mesa, fuera de su alcance, Gould vio una vez más el objeto reluciente que había vislumbrado a través de la ventana. Sin embargo, el hombre no hizo ningún movimiento para alcanzar la pistola. Por el contrario, se movió para alejarse de ella. Entre, Gould, le invitó. Gould entró. Había vuelto a su antigua vida, que le exigía nervios de acero, rapidez de pensamiento y de movimientos. Sin ninguna prisa se inclinó hacia adelante, tomó el revólver que descansaba sobre la mesa y lo deslizó en su bolsillo, junto con su propia arma. El hombre lo miraba con indiferencia. Muy bien, aprobó asintiendo con la cabeza. Asegúrese de que todo salga bien esta vez,
Gould. Saqué el arma solo para mirarla y recordar los viejos tiempos, pero hace años que no tengo un cartucho. Creo que nunca conoció a mi esposa. Este es el señor Gould, querida, el señor Nicholas Gould, que siempre ha demostrado un gran interés por mí. Gould, que rara vez se quedaba sin palabras, sintió que no podía hablar. La mujer que lo miraba desde detrás de la máquina de escribir, atraía su imaginación aún más que su marido. Su tez era morena como la aceituna quemada por el sol, pero sus labios eran de un carmesí natural y carnoso, y sus ojos estaban llenos de luz y gravedad. Su cabello era de un negro purpúreo. Era delgada, casi frágil. Mi marido me advirtió que usted había llegado hasta aquí, dijo mirándolo con seriedad. Queremos saber qué va a hacer. Cumplir con mi deber, por supuesto. Hace 6 años que hay una orden de arresto contra su marido. Una historia muy antigua. Exclamó el hombre, casi irritado. Es usted un policía muy bueno, Gould, y los policías tienen buena memoria. ¿Cómo olvidarlo?, repuso Gould. Usted es Philip Lanier, buscado por publicar documentos sediciosos de naturaleza incendiaria y por disparar, con la intención de matar, a un hombre que respondía al nombre de Edward Moss. Este se recuperó, pero la naturaleza de la acusación sigue siendo la misma. Así es. Pero el asunto no es tan sencillo como parece, dijo el hombre. ¿Dice que esta orden de arresto lleva en vigor 6 años? Un poco más de 6 años. En ese caso, una hora más no supondrá gran diferencia, observó Lanier con frialdad. Tiene en su poder mi única arma. No tengo cómplices, ni esperanzas de recibir ayuda externa en ningún sentido. Tiene mi palabra de honor, de que le acompañaré cuando usted desee. Todo lo que le pido, es que, mientras tanto, me dedique media hora de su tiempo. ¿Vale la pena?, protestó Gould. No soy juez. Todo lo que tenga que decir, es mejor que lo diga en otro lugar. Lanier meneó la cabeza. Hay razones, insistió, por las que lo que tengo que decir debe ser dicho. Reconozco su limitada capacidad para juzgarme, pero no le hará daño escuchar. Sea tan generoso como para hacerlo, por favor, rogó la mujer. Será como usted desee, asintió Gould. Sin embargo, soy simplemente un policía, y la orden judicial sigue vigente. La mujer se acercó, y se sentó entre él y su marido. Este último se dirigió a un armario, sacó algunos manuscritos y papeles, y los colocó sobre la mesa. No quiero equivocarme en esto, Gould, dijo. El mío, es un caso difícil de presentar. Si creyera que usted es un funcionario común y corriente, si no tuviera una idea clara del tipo de persona que es, no me aventuraría a hablar. Pero tal como están las cosas, voy a intentar arriesgarme. Ya le he advertido, dijo Gould, de lo poco útil que puede ser. Eso no lo sabe con certeza, comentó la mujer. Hubo una pausa de varios segundos. Desde la calle, oyeron las voces alegres de los 2 últimos huéspedes de la posada, que pasaban de camino a sus casas. El zumbido de las alegres voces de Devonshire sonaba un tanto extraño en la pequeña habitación. Hay una parte de la acusación contra mí, empezó Lanier, que nunca intentaré negar. Disparé a Moss, y lo hice con la esperanza de matarlo. Moss fue un traidor, desde el momento en que se unió a nosotros. Era inteligente, lo admito, tan inteligente que le permitimos cobrar un salario superior al que podíamos permitirnos. Era absolutamente desvergonzado. Mientras nosotros estábamos casi muriendo de hambre para mantenernos, él estaba malversando nuestros escasos fondos, y finalmente, para ganar más dinero, fue a verle a usted a la sede central de la policía, y le dio la información que necesitaba. Esa información, manejada como la manejó, prácticamente destruyó por un tiempo a todo nuestro grupo. Había otro soplón, además de Moss. Observó Gould. Lo sé, replicó apasionadamente Lanier. Nunca olvidaré la náusea que me produjo ese descubrimiento. Quizá explique en cierta medida lo que ha sucedido desde entonces. Fue el principio del fin, murmuró la mujer.
Siempre consideraré la traición de esos hombres como una bendición. Moss era un sinvergüenza, reconoció Gould, y sin duda, en lo que a usted respecta, un traidor y un chantajista. Sin embargo, eso no altera la acusación. No altera mi posición en lo más mínimo. Ni altera tampoco la suya. Así es, convino Lanier. Simplemente lo menciono, no como justificación personal. Ahora expondré mi caso, Gould. Un momento, interrumpió este. Ya que estamos abordando este tema, hay una pregunta que me gustaría hacerle. Sé lo que es, declaró Lanier. Me escapé, porque había una sola cosa que ni siquiera Moss conocía, la existencia de una trampilla en el tejado y un camino hacia la casa de al lado. Ese era el único secreto que ese miserable no había descubierto. En cuanto al resto, mi esposa me ayudó. Sabíamos que era imposible salir de Inglaterra, porque los puertos estaban vigilados. Durante un tiempo, nos refugiamos en Bristol y Cardiff. Luego, cuando el alboroto se calmó, me dirigí hacia aquí. Desde hace 5 años, mi mujer y yo, hemos vivido en esta cabaña. 5 años maravillosos, murmuró la mujer. Me conformaría con pasar el resto de mis días aquí. Se dice que no tiene dinero, y que ha dejado atrás los fondos que le quedaban de la organización, dijo Gould. ¿Cómo ha vivido? Por mi pluma, respondió Lanier. Entonces, ¿ha continuado con ese trabajo? Observó Gould secamente. Los ojos de Lanier brillaban con ansiedad, y sus labios temblaban. Gould, dijo con seriedad, voy llegando a la parte seria de lo que tengo que decirle. En Oxford, donde, como usted sabe, obtuve considerable distinción como erudito, me dijeron que tenía una de las mentes más flexibles de mi generación. Fue en aquellos días, cuando abracé el anarquismo como mi credo social, y lo abracé con tal pasión y fervor, que me convertí en un fanático por un tiempo. Luego vino un periodo horrible de desilusión, motivado por la traición de mis compañeros. La caída personal de Moss, en quien habíamos confiado, y la de Simpson, nuestro predicador más ferviente y elocuente. Y también la deserción de MacNaughton, que pasó de idealista a burgués exitoso, en el momento en que probó las dulzuras del poder. Me horroricé, Gould, cuando me di cuenta del carácter de los hombres que habían sido mis camaradas. En aquellos días solitarios en que me escondía, este disgusto me indujo a investigar los principios fundamentales de nuestro sistema social, y encontré en ellos defectos que nunca antes había reconocido. Empecé a dudar, y finalmente, inconscientemente al principio, comencé a abandonar mi antigua fe, en favor de un nuevo sistema social y un credo político modificado. Supongo que hoy en día, entre mucha gente, Moss figura como el mayor traidor a la causa del anarquismo desde el nacimiento del movimiento. Traicionó a sus líderes, tanto ante las autoridades como ante la prensa, y prácticamente hizo retroceder el progreso del movimiento durante años. Pero hoy, si se supiera toda la verdad, todos dirían que todavía hay un traidor mayor vivo. Y ese traidor soy yo. Gould estaba desconcertado. Pero entendí que usted dijo que continuaba con su labor, repuso. ¿Quiere decir que ya no es anarquista? Lanier respiró profundamente, y luego dijo con cierta timidez. No pretendo, señor Gould, que en su ajetreada vida haya encontrado mucho tiempo para estudiar las condiciones sociales, pero es posible, pues sé que es usted un hombre culto, que se haya mantenido en contacto con estos asuntos. Dígame, ¿quién cree usted que, en el periodismo literario, ha hecho más daño a la causa anarquista que cualquier otro hombre? Gould no lo dudó ni un instante. Sin duda, Paul Richmond, respondió, el hombre que empezó a escribir para los periódicos dominicales y luego pasó al Saturday Review y al National Review. Me da una inmensa satisfacción, declaró Lanier, porque mi esposa y yo somos Paul Richmond. Gould se mostró francamente incrédulo. Lanier empujó sobre la mesa el paquete de documentos que había sacado del armario. Aquí están los originales de mis artículos, señaló,
y también encontrará cartas de los editores de las 2 revistas que mencionó, pidiéndome más artículos y también rogándome que revele mi identidad. Usted sabe por qué no he podido hacerlo. Busque en ese montón. Allí encontrará todas las pruebas que desea. Mi esposa no solo me ha ayudado a mecanografiar y a recopilar los artículos, sino que también ha podido ir a las bibliotecas de Exeter, e incluso 1 o 2 veces a Londres, para obtener información que no podría obtener de otra manera. No ha habido una semana, durante al menos 4 años, en la que algo nuestro no haya aparecido en una revista o periódico. Y escúcheme, porque esto es importante. No hay un solo anarquista que no le diga que Paul Richmond es el enemigo más peligroso que jamás haya atacado la causa. Gould pasó unos momentos examinando los papeles que Lanier le había entregado. Había cartas que incluían pruebas de imprenta de los diversos artículos y facturas por los beneficios obtenidos con su libro Falsos Principios del Anarquismo, firmadas por los editores. La historia de Lanier estaba amplia y completamente verificada de una docena de maneras diferentes. Gould volvió a dejar los documentos sobre la mesa. Lanier, confesó, esto ha sido una gran sorpresa para mí. Por supuesto, marcará una enorme diferencia. Debo decir que, con las pruebas que puede presentar en el tribunal y teniendo en cuenta que Moss escapó con vida, se librará con una sentencia meramente nominal. No deseo comparecer ante los tribunales, declaró Lanier con seriedad. Gould meneó la cabeza. Ya le he dicho cuál es mi posición desde el principio. En las condiciones actuales, no supondrá más que una molestia para ustedes, pero hay que cumplir las formalidades de la ley. La mujer lo miró con expresión preocupada. Lanier se dejó caer en el borde de una silla y se inclinó sobre la mesa. Su rostro, bajo la pantalla verde de la lámpara, tenía una expresión casi fantasmal. Gould, le suplicó, quiero que olvide que es policía y que mire este asunto desde su verdadera perspectiva. En primer lugar, y esto es bastante importante para mí y para mi esposa, la revelación de la identidad de Paul Richmond significaría mi asesinato dentro de 15 días. No podrá protegerme. Nadie podrá protegerme. No existe ningún escondite en el mundo en el que pueda estar a salvo. Gould frunció levemente el ceño. Era desagradable tener que admitir que Lanier, probablemente, tenía razón. Usted conoce mejor que yo el funcionamiento interno de estas cosas, admitió Gould. Sí, lo conozco. Por eso sé que los anarquistas declarados son pocos en número, pero tienen poder y dinero. También lo sé todo acerca de su comité secreto. De vez en cuando, uno de ellos desaparece, pero su puesto es reemplazado en 24 horas. Gould, pregúntese si no estoy diciendo la verdad. ¿Estaría vivo dentro de 15 días, si se conociera mi identidad? Gould guardó silencio por un momento. Sabía mejor que Lanier que aquellos hombres eran unos anárquicos y despreciaban la muerte. Aunque se lo diga, insistió Lanier con un sollozo apasionado en el tono, ni siquiera Scotland Yard podría evitar que se vengaran de mí si lo supieran. Este es solo uno de mis argumentos, Gould. Ya ve que estoy suplicando por mi vida. Sin embargo, hay otras razones por las que debería olvidarse de esa orden de arresto. ¿No se desestimaría de inmediato el valor de todo lo que he escrito, si se supiera que fue un anarquista renegado el que hizo triza su credo? Incluso mi libro, del que se han vendido casi 200.000 ejemplares, quedaría desacreditado, los críticos me dejarían de lado, y mi obra perdería todo su valor. Si hay algo en el mundo que el público odia, es a los renegados. La mujer se inclinó una vez más hacia él. Estaba más tranquila que su marido, pero su voz era suave y persuasiva, y su mirada suplicante. Piense, señor Gould, le rogó. Ha descubierto nuestro secreto por casualidad. No puede hacer ningún favor a nadie, ni siquiera a la ley, recordando esa orden judicial y arrastrándonos de nuevo al centro de atención. Philip perderá la vida, yo perderé a mi querido marido,
su trabajo desaparecerá y no se ganará nada, nada. No se hace justicia a sí mismo cuando intenta argumentar que no es más que un servidor uniformado de la ley. Es más que eso. Es un ser humano, un hombre, con el don otorgado por Dios de apreciar lo que está bien y lo que está mal. Si dice que es su deber arrestar a mi marido, entonces, sea lo suficientemente grande como para no cumplir con su deber. Se hizo el silencio en la pequeña habitación. En ese momento, Gould se levantó, dubitativo. Estoy casi convencido, confesó. Si no tienen noticias mías antes de las 9 de la mañana de mañana, pueden considerar que su secreto está guardado. A la mañana siguiente, a las 9:30, bajo una ligera llovizna, pero con algunos rayos de sol que se filtraban de vez en cuando entre las nubes, Nicholas Gould, en su viejo coche, con su pequeño perro blanco a su lado, subió la colina que conducía a Cuddington y prosiguió su viaje hacia las tierras que se extendían más allá. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.